Muy buenos días, ingeniero Diego Altamirano. Somos de la carrera de mecánica automotriz. A mi grupo le ha tocado explicar el tema parámetros de inyección a diésel. Los integrantes de mi grupo son Kevin Rojana, Luis Ailema, Alexander Chaca, Aaron Soria y quienes habla Ezequiel Rivera. Yo les voy a explicar la introducción de parámetros de inyección a diésel. La introducción de los parámetros de inyección en un motor a diésel es fundamental para lograr el funcionamiento eficiente, reducir emisiones contaminantes y optimizar el consumo de combustible. Cantidad de inyección. La cantidad exacta de diésel en cada ciclo ajustada para una combustión completa y eficiente. Momento de inyección. Instante preciso de inyección, sincronizando según carga y velocidad para maximizar potencia y reducir emisiones. Duración de inyección, tiempo de cada pulso de inyección, controlada la cantidad de combustible y afectando potencia y emisiones. Presión de inyección. Alta presión mejora la atomización del combustible, facilitando una mezcla uniforme y una combustión eficiente. Distribución de inyección. Permite múltiples inyecciones por ciclo, optimizando combustión y rendimiento. Parámetros ambientales. Ajustes automáticos de inyección en función de temperatura y presión externas para mantener eficiencia. Factores clave en el rendimiento de motores diésel. Son 9. Calidad de combustible, sistemas de inyección, relación de compresión, mantenimiento regular, sistemas de enfriamiento, calidad de componentes, lubricación adecuada, condiciones de operación y control de emisiones. Calidad de combustible. Combustible de alta calidad mejora la eficiencia y combustión y reduce las emisiones. Sistemas de inyección. Sistemas de alta presión como un riel optimizan la combustión. Relación de compresión. Una relación de compresión aumenta la eficiencia y potencia del motor. Mantenimiento regular. Cambios de filtros de inspección de inyectores mejora la durabilidad. Sistemas de enfriamiento. Evita sobrecalentamientos prolongando la vida útil del motor. Calidad de componentes. Materiales robustos soportan altas presiones y temperaturas. Lubricación adecuada. Reduce la fricción y el desgaste, protegiendo el motor a largo plazo. Condición de operación. Ajuste de inyección y admisión de aire optimizan el rendimiento en distintas condiciones. Control de emisiones. Sistemas como el DPF y el EGR ayudan a cumplir con las regulaciones ambientales. El DPF significa el filtro de partículas diésel, el EGR, recirculación de gases de escape. Tipos de sistema de inyección diésel. Sistema Command-Rail. Este es uno de los sistemas más avanzados utilizados en la actualidad. En el sistema Command-Rail, el combustible se almacena en un conducto común a alta presión y se inyecta en los cilindros mediante inyectores electrónicos. Inyección directa. En los sistemas de inyección directa, el combustible se inyecta directamente en la cámara de combustión del motor. Este tipo de inyección permite mejor control de mezcla aire-combustible y una mayor eficiencia en la combustión. Inyección indirecta. El combustible se inyecta en un conducto de admisión antes de entrar en la cámara de combustión. Este método se utiliza menos en motores modernos, pero puede ser beneficioso en ciertas aplicaciones donde se requiere un arranque más suave. Bomba inyector. Este sistema utiliza una bomba inyectora que suministra combustible a los inyectores. Es un sistema más antiguo y menos eficiente en la comparación con el Command-Rail. Inyector piezoeléctricos. Los inyectores piezoeléctricos son tecnología más recientes que se utilizan cristales piezoeléctricos para controlar la inyección del combustible. Estos inyectores permiten un control más
preciso y rápido de la inyección, lo que mejora la eficiencia y reduce las emisiones. Tiempo de inyección. Inicio de inyección. Se refiere al momento exacto en que comienza la inyección de combustible dentro del ciclo del motor. Este momento es crucial para el rendimiento del motor, ya que si inicio de inyección bien sincronizado puede mejorar la eficiencia de la combustión y reducir las emisiones. Ángulo de avance de inyección. Es el ajuste que se realiza para iniciar la inyección del combustible antes de que el pistón alcance el punto muerto superior. Este ajuste es fundamental para optimizar el combustible, ya que permite que el combustible se mezcle adecuadamente con el aire antes de que ocurra la inyección. En motores diésel el ángulo de avance puede variar entre 40 y 60 grados de giro del cigüeñal, dependiendo de las condiciones de operación y la carga del motor. Bueno, yo les voy a hablar sobre la importancia de los parámetros en la eficiencia del motor. Mejora el consumo de combustible. Al inyectar la cantidad exacta de combustible en el momento preciso, se optimiza el uso de combustible y así ahorrando costo. Incrementa la potencia de un motor. Una combustión más eficiente convierte más energía de combustible en potencia útil, maximizando el rendimiento de un motor. Reduce las emisiones y el impacto ambiental. Un buen combustible minimiza las emisiones de partículas y gases contaminantes que pueden afectar al medio ambiente. Disminuye el desgaste del motor. Un control preciso reduce la formación de depósitos y hollín, extendiendo una vida útil al motor. Los motores modernos utilizan sistemas de inyecciones avanzados como el sistema de Common Rail y tecnologías de control electrónicos que ajustan continuamente estos parámetros para lograr la máxima eficiencia bajo diversas condiciones de operación, logrando motores más económicos y menos contaminantes. Parámetros claves de inyección diésel. Presión de inyección. La presión de inyección en un sistema moderno como el sistema de Common Rail puede alcanzar a las 1500 y 2500 bares o más. Duración de la inyección. Es el tiempo en el que el inyector permanece abierto, controlando la cantidad de combustión inyectada. Una duración adecuada asegura la proporción correcta de aire-combustión, afectando directamente la potencia y la eficiencia de un motor. Cantidad de combustible inyectado. La cantidad de combustible se ajusta según la carga y las necesidades del motor. El volumen debe regularse cuidadosamente para evitar inyecciones ricas y pobres, que puede llevar a un consumo elevado o a emisiones de humo. Temperatura de combustión. La temperatura influye en la viscosidad y por lo tanto en la atomización. Los sistemas modernos incluyen sensores de temperatura para ajustar parámetros en función de las condiciones ambientales y de operación. Número de etapas de inyección. Algunos sistemas de inyección diésel utilizan inyecciones múltiples: preinyección, inyección principal y postinyección. Muy buenos días, mi nombre es Aaron Soria, soy integrante del grupo con el tema Parámetros de inyección diésel y ahora les voy a hablar sobre los subtemas que es el control de la temperatura, efecto en la densidad y potencia. La temperatura y densidad del combustible. La densidad de los combustibles disminuye a medida que aumenta la temperatura. Esto ocurre porque las moléculas de combustible se expanden a temperaturas más altas, ocupando más espacio. Como resultado, un litro de combustible caliente contiene menos masa que un litro de combustible frío. Impacto en la potencia del motor. La menor densidad de un combustible más caliente significa que el motor recibe menos energía por unidad de volumen. Esto puede afectar negativamente la potencia, ya que la cantidad de energía se puede extraer de la mezcla aire-combustible. Se reduce. Control de la temperatura. Los motores actuales utilizan sistemas de control de temperatura para mantener el combustible dentro de un rango óptimo. Los sistemas de gestión del motor controlan la temperatura del combustible y del aire de admisión para garantizar una mezcla de aire-combustible ideal.
lo que maximiza la eficiencia y reduce las emisiones. Los riesgos de variaciones de temperatura. Las fluctuaciones en la temperatura del combustible pueden afectar la presión del cálculo de la cantidad de combustible inyectado, lo que puede resultar en una combustión incompleta, pérdida de potencia o mayores emisiones. El control preciso de la temperatura ayuda a evitar estos problemas y a mantener el rendimiento constante. El control electrónico de la inyección. Utiliza sensores de presión y temperatura. Los sensores de presión y temperatura desempeñan un papel crucial en la optimización del rendimiento del motor. Los sensores de presión ubicados en el sistema de combustible y en la cámara de combustión miden la cantidad de presión dentro de estos sistemas, lo que permite ajustar la cantidad de combustible inyectado. Los sensores de temperatura. Los sensores de temperatura del combustible y del aire de admisión permiten monitorear y ajustar la mezcla de combustible para obtener la combustión más eficiente posible. Esto es especialmente importante en las condiciones de carga variable y arranque en frío, cuando la temperatura del motor y del combustible pueden cambiar rápidamente. La retroalimentación continua. Los sensores ofrecen datos en tiempo real que son cruciales para el ajuste de parámetros como la cantidad de inyección y el tiempo de encendido. Esta retroalimentación continua asegura que el motor siempre funcione de manera óptima. La ECU, la unidad de control electrónico. La ECU es el cerebro del motor, encargada de recibir las señales de los sensores y procesarlas para ajustar los parámetros de la inyección del combustible. Dependiendo de los datos recibidos, los sensores de presión y temperatura, la ECU modifica la cantidad de combustible inyectado en el tiempo de inyección y otros parámetros relacionados, garantizando así una combustión eficiente. La mejora de la eficiencia. Al ajustar los parámetros de forma dinámica, la ECU asegura que el motor trabaje de manera eficiente bajo una amplia variedad de condiciones, desde cargas bajas hasta altas velocidades o arranques en frío. La reducción de emisiones. Un ajuste preciso en la cantidad de combustible inyectado no solo mejora la eficiencia del motor, sino que también reduce las emisiones. Los motores modernos tienen reguladores muy estrictos de emisión y la ECU juega un papel fundamental en cumplir con estos estándares, minimizando las emisiones de gases contaminantes como el CO2 y partículas finas. La temperatura del combustible influye directamente en la densidad del mismo, afectando la potencia y eficiencia del motor. El control de la temperatura es fundamental para mantener un rendimiento estable y evitar fluctuaciones que puedan alterar la combustión. Los sensores de presión y temperatura permiten monitorear constantemente las condiciones del motor, ofreciendo datos a la ECU para ajustar los parámetros de inyección de manera continua. La ECU optimiza la eficiencia del motor, ajustando automáticamente los parámetros de inyección para maximizar el rendimiento y reducir las emisiones, mejorando así la economía de combustible y respetando las normas ambientales. Gracias. Bueno, a continuación les voy a presentar una de las principales conclusiones de este tema de parámetros de inyección a 10, ya que son fundamentales para alcanzar un equilibrio entre rendimiento, eficiencia y bajas emisiones, ya que la correcta configuración y control de estos parámetros permitirán que los motores diésel sean más competitivos y cumplan la exigencia actuales en economía de combustible y con el respeto hacia el medio ambiente y la menos contaminación. También en como perspectiva a futuro de estos nuevos sistemas de inyección a diésel, que a futuro se desarrollarán nuevas tecnologías, ya que serán más flexibles, adaptativos y precisos, gracias a tecnologías avanzadas, ya que el objetivo será maximizar la eficiencia y minimizar las emisiones sin comprometer el rendimiento, ya que como principales características que estos sistemas tendrán a futuro son que las presiones de inyección serán aún más altas. La inyección multietapa será más precisa. Esto se espera que en los motores diésel la inyección habrá en cada ciclo, como la preinyección, la inyección principal y la postinyección. También otra característica tenemos la adaptación en tiempo real, que habrá sensores más avanzados con algoritmos de inteligencia artificial. También tenemos la inyección por ondas de presión
y también como las tecnologías híbridas con inyección dual. Todo esto es a futuro en motores que podrían combinar la inyección diésel y de otro combustible como el gas natural o hidrógeno. También tendríamos la reducción de la cantidad de combustible y la integración con sistemas de emisión bajo cero, que totalmente no habrá contaminación. Esto se espera de los nuevos sistemas a futuro de la inyección A10. Esto ha sido todo, ingeniero, y muchas gracias por su atención.